El pescador y su alma, por Oscar Wilde. El joven pescador desplegaba todas las noches las velas de su embarcación y se hacía a la mar echando las redes al agua. Cuando el viento era de tierra, es decir, de poniente, no pescaba nada, porque era un viento fuerte y de alas negras que levantaba altas olas a su encuentro, pero cuando el viento soplaba hacia la playa, los peces salían del fondo y nadaban hacia las mallas de las redes, y él los recogía, los llevaba al mercado y los vendía. El joven pescador se hacía a la mar todas las noches, y una de esas noches la red estaba tan pesada que apenas podía izarla al bote, y dijo para sí, riendo: «Seguro que he cogido todos los peces que nadan en el mar, o he atrapado algún monstruo que será la maravilla de todos los que lo vean, o alguna cosa magnífica que la gran reina querrá conservar para sí». Y con todas sus fuerzas tiró de las cuerdas hasta que, como líneas de esmalte azul alrededor de un vaso de bronce, se le marcaron las venas en los brazos. Tiró de las cuerdas y se cerró más y más el cerco de corchos planos hasta que la red salió al fin a flor de agua. Pero no contenía ningún pez, ni monstruo marino, ni nada espantoso, sino una maravillosa sirenita profundamente dormida. Su cabellera húmeda parecía vellocino de oro, y cada cabello separado como hilo de oro fino en vaso de cristal. Su cuerpo era como marfil blanco, y su cola de plata y perlas. Plata y perlas eran su cola, y las verdes algas del mar se enroscaban, se enroscaban en ella. Como caracolas eran sus orejas, y como coral marino sus labios. Las frías olas se rompían sobre sus senos fríos, y la sal relucía en sus párpados. Era tan bonita, que cuando el joven pescador la vio, se llenó de asombro y extendió la mano y atrajo hacia sí la red, e inclinándose sobre la borda cogió a la sirena en sus brazos, y cuando la tocó lanzó ella un grito como de gaviota asustada, se despertó y le miró llena de terror, con sus ojos de color entre amatista y malva, y luchó por escapar, pero él la tenía asida estrechamente y no la dejaba huir. Cuando vio ella que no podía escapar, comenzó a llorar y le dijo: «Te ruego que me dejes en libertad, porque soy la hija única de un rey, y mi padre es anciano y está solo». Pero el joven pescador le respondió: «No te soltaré, si no es a cambio de que me prometas que cada vez que yo te llame acudirás y cantarás para mí, porque los peces se encantan con la voz de los hijos del mar, y así mis redes se llenarán de pesca». «¿Es de veras que me soltarás si te lo prometo?», preguntó la sirena. «Sí, es de veras, te soltaré», dijo el joven pescador. La sirena hizo la promesa y juró con el juramento de los hijos del mar. Él la soltó y ella se hundió en las aguas, temblando con un temor extraño. El joven pescador se hacía a la mar todas las noches y llamaba a la sirena, y ella salía de las aguas y cantaba para él. Alrededor de ella nadaban y nadaban los delfines, las gaviotas, giraban en círculos sobre sus cabezas, y ella cantaba una canción maravillosa. Y en sus canciones hablaba de los hijos del mar que guían sus ganados de gruta en gruta y llevan sobre las espaldas a los pequeños, de los tritones que tienen largas barbas verdes y pecho peludo y soplan en caracolas retorcidas cuando pasa el rey, del palacio del rey, que es todo de ámbar, con techo de clara esmeralda y pavimento de perlas relucientes, y de los jardines del mar, donde los grandes abanicos afiligranados de coral ondean incesantemente, y los peces corren como saetas semejantes a pájaros de plata, y las anémonas se aferran a las rocas, y las flores rojas brotan en las rayadas arenas amarillas. Hablaban en sus canciones de las ballenas que bajan de los mares del norte y traen agudos carámbanos colgando de las aletas, de las sirenas que cuentan cosas tan prodigiosas que los mercaderes tienen que taparse los oídos con cera para no oírlas, pues si las escucharan se arrojarían al mar y se ahogarían, de las galeras hundidas con sus altos mástiles y los cadáveres helados de marinos aferrados todavía a las jarcias, de las lapas minúsculas que son grandes viajeras y se pegan a la quilla de los barcos y dan la vuelta al mundo, y de los pulpos que viven en los huecos de las rocas sumergidas y extienden sus largos tentáculos negros y hacen venir la noche cuando quieren. También cantaba al nautilo, que tiene embarcación propia tallada en ópalo y gobernada con velas de seda, a los alegres tritones que tocan arpas y pueden encantar y hacer dormir al gran kraken,
a los pequeñuelos que echan mano de las escurridizas marsopas y cabalgan sonrientes sobre ellas, a las sirenas que se acuestan sobre la blanca espuma y tienden los brazos a los marineros y a las focas con sus curvos colmillos, y a los caballos marinos con sus crines flotantes. Y mientras la escuchaban cantar, los atunes salían del fondo para verla, y el joven pescador echaba sus redes y los atrapaba, y a otros los cogía con arpón. Y cuando su bote estaba bien cargado, la sirena se sumergía en las aguas sonriéndole. Pero nunca se ponía al alcance de su mano. Con frecuencia él la llamaba y le pedía que se aproximase, pero ella no accedía. Y si alguna vez él trataba de cogerla de nuevo, ella se zambullía como lo haría una foca, no volviendo a verle durante aquel día. Y cada día que pasaba, el sonido de su voz le parecía más suave. Tan suave era la voz que el joven pescador olvidaba sus redes y su habilidad y no se ocupaba de su oficio. Con sus aletas rojizas y sus ojos como globos de oro, los atunes pasaban junto a los barcos en numerosos bancos, pero él no prestaba atención. Su arpón permanecía inactivo junto a él y sus cestas de mimbre trenzado estaban vacías. Con la boca abierta y los ojos adormecidos por el asombro, permanecía día tras día ocioso en su barca y escuchaba hasta que las brumas de la mar se levantaban en torno suyo y la luna vagabunda teñía de luz plateada sus miembros morenos. Y una noche la llamó y le dijo: Sirenita, Sirenita, te amo. Dime si me quieres, por esposo, porque te amo. Pero la sirenita movió la cabeza. Tienes alma humana, respondió. Si te deshicieras de tu alma, entonces podría amarte yo. Y el joven pescador pensó: ¿de qué me sirve mi alma? No la veo, no la toco, no la conozco. La arrojaré lejos de mí y viviré contento con mi sirenita. Y un grito de alegría brotó de sus labios, y poniéndose en pie sobre su pintada barca tendió los brazos a la sirena. Arrojaré mi alma fuera de mí, exclamó, y serás mi esposa. Yo seré tu esposo y en las profundidades del mar viviremos juntos. Todo aquello de que hablas en tus canciones me lo mostrarás, y todo lo que quieras haré. Nuestras vidas siempre estarán unidas, siempre, siempre. Y la sirenita rió complacida y escondió la cara entre las manos. —¿Pero cómo podré librarme de mi alma? —preguntó el joven pescador. —Dime lo que tengo que hacer y lo haré. —Ay, no lo sé —dijo la sirenita—, los hijos del mar no tenemos alma. Y se sumergió en el fondo de las aguas, mirando pensativamente al pescador. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que el sol se levantase siquiera unos centímetros sobre la colina, el joven pescador fue a la casa del sacerdote y llamó 3 veces a la puerta. El novicio miró por la mirilla y cuando vio quién era, descorrió el cerrojo, diciendo: «Pasa». Y el joven pescador pasó, y se arrodilló entre los olorosos juncos que cubrían el sucio junto al sacerdote, que estaba leyendo el libro sagrado. «Padre, estoy enamorado de una de las hijas del mar y mi alma me impide cumplir mis deseos de unirme con ella. Decidme cómo puedo liberarme de mi alma, porque realmente no la necesito. ¿De qué me sirve mi alma? No la veo, no la toco, no la conozco». Y el sacerdote se golpeó el pecho y replicó: «Ay, ay, estás loco, o has comido hierba venenosa, porque el alma es la porción más noble del hombre, y Dios se la dio para que la usara noblemente. No hay nada más precioso que el alma humana, ni hay cosa terrenal que pueda compararse con ella. Vale más que todo el oro del mundo, y es más preciosa que los rubles de los reyes. Así pues, hijo mío, no pienses más en eso, porque cometes pecado que no se te puede perdonar. Los hijos del mar son seres de perdición, y se pierden quienes tengan trato con ellos. Son como las bestias del campo que no distinguen el bien del mal, y el Señor no ha padecido ni muerto para redimirlos». Los ojos del joven pescador se llenaron de lágrimas cuando oyó las duras palabras del sacerdote. Se levantó del suelo y le dijo: «Padre, los faunos viven en el bosque y están contentos. Sobre las rocas están los tritones con sus arpas de oro rojizo. Dejadme ser como ellos, os lo ruego, porque sus días deben ser como los días de las flores. Y mi alma, ¿de qué me sirve mi alma si es un estorbo entre mi amor y yo?» «El amor del cuerpo es vil», dijo el sacerdote, frunciendo el ceño. «Y viles y malas son las cosas paganas a quienes Dios permite vagar por el mundo.
Malditos los faunos de la pradera y malditos los cantores del mar. Los he oído en la noche y han tratado de apartarme de las cuentas de mi rosario. Llaman a la ventana y se ríen. Me cuchichean al oído las historias de sus peligrosos placeres. Me cercan con sus tentaciones y cuando quiero rezar me hacen muecas y burlas. Están perdidos, te lo digo yo, están perdidos. Para ellos no hay cielo ni infierno, y ni el uno ni el otro alabarán el nombre del Señor. Padre, gritó el joven pescador, no sabéis lo que decís. Una vez atrapé en mis redes una sirena hija de un rey. Es más bella que el lucero de la mañana y más blanca que la luna. Por su cuerpo daría yo mi alma y por su amor renunciaría yo al cielo. Decidme lo que os pregunto y dejadme en paz. Fuera, fuera, gritó el sacerdote. Tu sirena está perdida y te perderás tú con ella. Y no le dio la bendición, sino que lo echó de su casa. Y el joven pescador bajó a la plaza del mercado y caminaba despacio con la cabeza baja, como quien está triste. Cuando los mercaderes lo vieron llegar, comenzaron a cuchichear entre sí. Uno de ellos se adelantó hacia él, le llamó por su nombre y le dijo: ¿Qué vendes? Te vendo mi alma, respondió. Te suplico que me la compres porque estoy cansado de ella. ¿De qué me sirve mi alma? No la veo, no la toco, no la conozco, y sin embargo es una carga que me pesa. Pero los mercaderes se rieron de él y dijeron: ¿De qué nos sirve el alma de un pobre pescador? No vale ni una moneda de plata. Véndenos tu cuerpo como esclavo. Te vestiremos de púrpura, te pondremos un anillo en el dedo y te haremos favorito de la gran reina, pero no hables del alma, porque no es nada para nosotros ni nos sirve para nada. Y el joven pescador dijo para sí: Qué extraño. El sacerdote me dice que el alma vale por todo el oro del mundo y los mercaderes dicen que no vale una moneda de plata. Y salió del mercado, bajó a la orilla del mar y se puso a pensar qué partido tomaría para poder unirse a su hermosa sirena. Abstraído en sus pensamientos pasó la mañana, y a mediodía recordó que uno de sus compañeros, cuyo oficio era recoger hinojo marino, le había hablado de una joven bruja que vivía en una cueva al final de la bahía y era muy experta en brujería, y decidió ir a verla, y salió corriendo. Estaba ansioso de librarse de su alma. Una nube de polvo le seguía en su carrera a lo largo de la playa. La bruja notó picor en la palma de la mano. Por ello supo que se aproximaba al joven pescador y se echó a reír, dejando caer sobre los hombros su roja cabellera. Y cayéndole la cabellera en torno a su pecho, se puso a la entrada de la cueva y en la mano llevaba un ramillete de flores de cicuta silvestre. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Gritaba al verlo subir jadeante por la pendiente, llegar e inclinarse ante ella. ¿Peces que acudan a tu red cuando el viento sopla en contra? Tengo un caramillo, y cuando lo toco los mújoles acuden a la bahía. Pero tiene su precio, buen mozo, tiene su precio. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Una tempestad que haga zozobrar a los navíos y arroje a la playa los cofres cargados de tesoros? Soy dueña de más tempestades que el viento, porque sirvo a quien es más poderoso que el viento, y con un cedazo y un cubo de agua puedo hundir las grandes galeras en el fondo del mar. Pero pongo precio, buen mozo, pongo precio. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Sé de una flor que crece sola en el valle, nadie sabe de ella más que yo. Tiene hojas purpúreas y una estrella en el centro. Su jugo es blanco como la leche. Si tocas con ella los duros labios de la tierna reina, te seguirá a todas partes. Del lecho del rey se levantará y a través del mundo entero te seguirá. Tiene su precio, buen mozo, tiene su precio. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Puedo machacar un sapo en un mortero, hacer caldo con él y menear el caldo con la mano de un muerto. Riégalo sobre tu enemigo mientras duerme y se convertirá en negra víbora y su madre misma lo matará. Con una rueda puedo quitar del cielo la luna y en un cristal puedo mostrarte la muerte. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Dime lo que deseas, te lo daré y me pagarás su precio, buen mozo, me pagarás su precio. Mi deseo es cosa de poca monta, dijo el joven pescador, pero el sacerdote se ha indignado conmigo y me ha echado de su presencia. Es cosa de poco. Los mercaderes se han burlado de mí y me la han negado. Por eso acudo a ti, porque las gentes dicen que eres mala y el precio que pidas te pagaré.
—¿Qué es lo que quieres? —preguntó la bruja, acercándose a él. —Quiero deshacerme de mi alma —respondió el joven pescador. La bruja palideció, se estremeció y escondió la cara en su manto azul. —Buen mozo —murmuró—, es terrible cosa la que quieres. Él sacudió sus negros bucles y se sonrió. —Mi alma no es nada para mí —replicó—. No la veo, no la toco, no la conozco y me pesa como una losa. —¿Qué me darás si lo consigo? —preguntó la bruja, mirándole con sus hermosos ojos. 5 monedas de oro —dijo—, mis redes, la casa de cañas en la que vivo y la barca pintada en la que me hago a la mar. Dime solo cómo puedo echar a mi alma de mí y te daré todo lo que poseo. Ella se sonrió burlonamente y le tocó la cara con el ramo de cicuta. —Puedo convertir en oro las hojas de otoño —contestó—, y tejer los rayos de la luna hasta convertirlos en plata si quiero. Aquel a quien sirvo es más rico que todos los reyes de este mundo y posee todos sus dominios. —¿Qué te daré, pues? —exclamó él— si tu precio no es en oro ni en plata. La bruja le tocó con su fina mano blanca la cabellera. —Tienes que bailar conmigo, buen mozo —murmuró sonriendo. —¿Nada más? —exclamó el joven pescador, y se puso inmediatamente en pie. —Nada más —respondió ella, y le sonrió nuevamente. —Entonces bailaremos juntos al caer la tarde, en algún lugar secreto —dijo él—, y cuando hayamos bailado me dirás lo que deseo saber. Ella movió la cabeza. —Cuando está la luna llena, cuando esté la luna llena —murmuró. Miró la bruja en torno y agudizó el oído atentamente. Un pájaro azul se levantó del nido y voló en círculo sobre las dunas. 3 pájaros de plumaje jaspeado se agitaron dentro de la áspera hierba gris y silbaron entre sí. No había más ruido que el de las olas removiendo los pulidos guijarros de la playa. Extendió la mano y atrajo hacia sí al pescador y le murmuró al oído. —Esta noche debes venir a la cima de la montaña —murmuró—. Es sábado y él estará allí. El joven pescador se sobresaltó y la miró, y ella le enseñó los blancos dientes y se rió. —¿Quién es ese de quien hablas? —preguntó. —No importa —respondió ella—. Ve esta noche y colócate bajo las ramas del hojaranzo y espera mi llegada. Si corre hacia ti un perro negro, pégale con una vara de sauce y se marchará. Si te habla una lechuza, no le contestes. Cuando haya salido la luna, estaré yo contigo y bailaremos juntos sobre el césped. —¿Pero me juras decirme cómo podré librarme de mi alma? —interrogó él. Salió la bruja hasta donde daba la luz del sol, y el viento ondeaba en sus rojos cabellos. —Lo juro por las pezuñas del macho cabrío —respondió. —Eres la mejor de las brujas —exclamó el joven pescador—. Bailaré contigo esta noche en la cima de la montaña. Preferiría que me hubieras pedido oro y plata, pero tendrás el pago que pides, porque es bien poca cosa. Quitándose la gorra ante ella, le hizo un saludo inclinando la cabeza y volvió corriendo a la ciudad inundado de júbilo. La bruja lo vio irse y cuando desapareció de su vista entró en su cueva y sacando un espejo de una caja de cedro tallado, lo colocó en un marco, quemó verbena sobre las brasas de carbón de encina, miró en el espejo a través de los círculos del humo. Después de un rato, apretó el puño y dijo con ira: «Debería haber sido mío. Soy tan hermosa como la sirena». Por fin llegó la noche y cuando se levantó la luna, el joven pescador subió a la cima de la montaña, situándose bajo las ramas del hojaranzo. A sus pies yacía el mar como una faja de metal bruñido, y las sombras de las barcas pesqueras se deslizaban por la bahía. Una gran lechuza de ojos amarillos de azufre le llamó por su nombre, pero él no contestó. Un perro negro corrió a su encuentro y le gruñó, pero el joven pescador le pegó con una vara de sauce y el perro escapó ladrando. A la medianoche las brujas empezaron a llegar por el aire como murciélagos. —¡Chillaban al tocar el suelo! —Aquí hay alguien a quien no conocemos. Olfateaban en torno suyo y charlaban entre sí, haciéndose señas. La joven bruja fue la última en llegar, con su cabellera roja ondeando al viento. Llevaba un traje tejido en oro bordado con ojos de pavo real y en la cabeza un gorro de terciopelo verde. —¿Dónde está? ¿Dónde está? —gritaron las brujas al verla, pero ella no contestó. Riéndose corrió hacia el hojaranzo y cogiendo de la mano al pescador lo llevó al lugar en que más brillaba la luna y se pusieron a bailar. Giraban y giraban en redondo.
La joven bruja saltaba tan alto que él podía distinguir los tacones rojos de sus zapatos. Luego, entre los danzantes, se oyó el ruido del galope de un caballo, pero no se veía ningún caballo, y el joven pescador tuvo miedo. ¡Más aprisa! Gritó la bruja, echándole los brazos al cuello y el aliento cálido en el rostro. ¡Más aprisa! ¡Más aprisa! La tierra parecía girar bajo sus pies. Su cerebro se nublaba. Un gran terror se apoderaba de él, terror como de algún mal que estuviese en acecho, y al fin se dio cuenta de que bajó la sombra de una roca, y allí había una silueta que antes no estaba. Era un hombre vestido de terciopelo negro, a la usanza española. La cara, extrañamente pálida, pero sus labios rojos como flor escarlata. Parecía cansado y se recostaba en la roca como distraído, jugando con el pomo de su espada. En la hierba junto a él yacía un sombrero con penacho y un par de guantes de montar adornados con encaje de oro y recamados de aljófar entretejido. De sus hombros colgaba una capa corta con forro de marta. Sus manos blancas y delicadas lucían sortijas. Los ojos estaban medio cubiertos por los párpados. El joven pescador le observó como fascinado por un conjuro. Al fin su mirada coincidió con la del desconocido y cuando bailaba le parecía tenerla clavada en él. Oyó a la bruja reírse, la cogió por la cintura y giró con ella alocadamente. De repente se oyó el aullido de un perro en el bosque. Los danzarines suspendieron el baile y alejándose de dos en dos, se arrodillaron y besaron las manos de aquel hombre. Al sentir el beso, una ligera sonrisa animaba sus labios orgullosos, como el ala de un ave roza el agua y la hace reír. Pero había desdén en aquella sonrisa. Su mirada se mantenía fija en el joven pescador. Ven, vamos a adorarlo, murmuró la bruja, condiciéndolo hacia arriba. El deseo de hacer lo que le ordenaban se apoderó de él y la siguió, pero cuando estuvo cerca, sin saber por qué, se hizo la señal de la cruz sobre el pecho y pronunció el santo nombre. Apenas lo hizo, las brujas se pusieron a chillar, como halcones, y huyeron. La cara pálida que le había estado mirando hizo un gesto de dolor. El hombre aquel se acercó a un bosquecillo y silbó. Una jaca con arneses de seda vino corriendo hacia él. Al saltar sobre la silla se volvió y miró con tristeza al joven pescador. Y la bruja de los cabellos rojos trataba de huir también, pero el pescador la sujetó por las muñecas y la retuvo. ¡Suéltame! Gritaba la bruja. ¡Déjame! Has nombrado lo que no se debe nombrar y te has santiguado, cosa que no se puede ver. No, respondió él, no te soltaré mientras no me digas el secreto. ¿Qué secreto? Preguntó la bruja luchando con él, cual un gato montés mordiéndose los labios llenos de espuma. Ya lo sabes, contestó él. Los ojos de la bruja verdes como la hierba se nublaron de lágrimas. Pídeme lo que quieras, menos eso. Lanzó el pescador una carcajada y sujetó a la bruja aún con mayor fuerza, y ella, al ver que no podía verse libre de él, murmuró al oído del pescador. Realmente soy tan hermosa como las hijas del mar, tan bella como las que moran en las aguas azules. Y con zalamería acercaba su cara a la del joven. Pero él la rechazó, frunciendo el ceño, y le dijo, si no cumples la promesa que me has hecho, te mataré como bruja engañosa. La tez de ella se tornó grisácea como la flor del árbol de Judas y se estremeció. Sea, murmuró, de tu alma se trata y no de la mía. Haz con ella lo que gustes. Y sacó de su cinto un cuchillo pequeño con mango de piel de víbora verde y se lo dio. ¿Para qué me servirá esto? Preguntó él sorprendido. La bruja permaneció callada durante breves instantes, reflejándose el terror en su rostro. Luego se pasó la mano por la frente para apartar los cabellos que caían sobre ella, y sonriendo de forma extraña, le dijo, lo que los hombres denominan la sombra del cuerpo, no lo es el cuerpo del alma. Ponte en la orilla del mar, de espaldas a la luna, y corta de alrededor de tus pies con el cuchillo, tu sombra, que es el cuerpo de tu alma, y ordena a tu alma que se aleje de ti, y lo hará. El joven pescador tembló. ¿Es eso cierto? Murmuró. Es cierto. Y bien quisiera no habértelo dicho, contestó la bruja, abrazándose a sus rodillas llorando. Él la apartó lejos de sí y la dejó tendida sobre la hierba espesa. Dirigiéndose hacia la ladera de la montaña, se puso el cuchillo en el cinto y comenzó a descender. Y su alma, que dentro de él vivía, le habló. Mira,
He vivido contigo todos los años que tienes y he sido tu servidora. No me alejes de tu lado ahora. ¿Qué mal te he hecho? El joven pescador lanzó una carcajada. No me has hecho ningún mal, pero no te necesito, respondió. Ancho es el mundo y también hay cielo, hay infierno y la mansión crepuscular entre los dos. Vete a donde quieras, pero no me molestes, porque el amor de mi sirena me llama. Y el alma le rogó apenada, pero él no le hizo el menor caso, y fue saltando de roca en roca con pie seguro, como el de las cabras montesas. Al fin llegó a terreno llano en la orilla del mar. Robusto, de extremidades que parecían de bronce, cual estatua esculpida por un griego, se erguía sobre la arena de la playa de espaldas a la luna. De la espuma surgían brazos blancos que le llamaban, de las olas se erguían formas vagas que le rendían homenaje. Frente a él yacía su sombra, que era el cuerpo de su alma. Detrás de él pendía la luna en el aire color dorado. Y el alma le dijo, si tienes que arrojarme de ti, no me dejes ir sin corazón. El mundo es cruel. Dame tu corazón para que lo lleve conmigo. Sonriendo, movió él la cabeza. ¿Con qué amaré a mi sirena si te doy el corazón? Dijo. Sé piadoso, insistió el alma. Dame tu corazón porque el mundo es muy cruel y tengo miedo. Mi corazón pertenece a mi amor, respondió él. No insistas más, pues, y vete. ¿No tengo que amar yo también? Preguntó el alma. Vete, que no te necesito, gritó el joven pescador, y sacando del cinto el cuchillo de mango de víbora verde, cortó su sombra alrededor de los pies, y la sombra se levantó del suelo y se irguió frente a él. Le miró y era igual a él. El joven pescador retrocedió ante aquella silueta y se puso el cuchillo al cinto. Una sensación de terror se apoderó de él. Vete, dijo, y que no vuelva a verte. Eso no. Hemos de vernos aún otra vez, dijo el alma. La voz del alma era queda, y sus labios apenas se movían al hablar. ¿Qué quieres decir con que nos encontraremos otra vez más? Dijo el joven pescador. ¿No pretenderás seguirme hasta el fondo del mar? Una vez al año volveré a este lugar y te llamaré, dijo el alma. Tal vez me necesites. ¿Para qué he de necesitarte? Dijo el pescador. Bueno, sea como tú quieras. Y se lanzó al agua. Los tritones soplaron en sus cuernos y la sirenita ascendió para recibirlo. Le rodeó el cuello con sus brazos y le besó en la boca, y el alma se quedó en la playa solitaria contemplándolos. Cuando se hundieron en el mar, se fue llorando por entre las marismas. Transcurrió un año. El alma, como había quedado, vino hasta la orilla del mar y llamó al joven pescador. Él salió de las aguas y preguntó, ¿por qué me llamas? Y el alma respondió, acércate para que hable contigo, pues he visto cosas maravillosas. Se aproximó él, se acostó en el agua cerca de la orilla y apoyó la cabeza en la mano para escuchar. El alma le dijo, cuando nos separamos me dirigí al oriente y viajé del oriente. De allí procede toda sabiduría. Durante 6 días viajé y a la mañana del séptimo llegué a una colina que está en el país de los tártaros. Me senté a la sombra de un arbusto para protegerme del sol. La tierra estaba reseca, quemaba por el calor. La gente iba y venía por la llanura como moscas que se agitan encima de un disco de cobre pulido. Cuando llegó la hora del mediodía se levantó de la tierra una nube de polvo rojizo. Al verla, los tártaros pusieron tensos sus pintados arcos, saltaron sobre sus cabellos y galoparon al encuentro de la nube. Las mujeres huyeron gritando, se metieron en los carros y se ocultaron detrás de las cortinas de fieltro. Al anochecer regresaron los tártaros, pero faltaban 5 de ellos, y entre los que volvieron, no pocos estaban heridos. Engancharon los caballos a los carros y se alejaron apresuradamente. 3 chacales salieron de una caverna y los miraron con atención. Luego olfatearon el aire con sus hocicos y se fueron trotando en dirección contraria. Cuando salió la luna, vi arder una hoguera en el llano y me dirigí hacia ella. Los mercaderes de una caravana estaban sentados en torno a ella sobre alfombras. Sus camellos estaban atados detrás, y los negros que les servían de criados plantaban tiendas de cuero en la arena y formaban con chumberas un seto alto. Al aproximarme a ellos, se levantó el jefe de los mercaderes, desenvainó su espada y me preguntó qué quería. Le respondí que yo era príncipe en mi tierra natal, y que había huido de los tártaros, los cuales habían pretendido esclavizarme. El jefe sonrió y me mostró 5 cabezas clavadas en la punta de largas cañas de bambú. Luego me preguntó quién era el profeta del Señor.
y le dije que era Mahoma. Al oír el nombre del falso profeta, inclinó la cabeza y cogiéndome de la mano me colocó junto a él. Un negro me trajo leche de yegua en una vasija de madera y un trozo de carnero asado. Al amanecer emprendimos el viaje. Yo cabalgaba sobre un camello de pelo rojizo junto al jefe, y un guía iba delante de nosotros blandiendo su lanza. Los guerreros iban uno a uno, al otro lado, siguiendo las mulas cargadas de mercancías. Había 40 camellos en la caravana y las mulas eran el doble. Pasamos del país de los tártaros al país de los que maldicen la luna. Vimos los grifos que custodian su oro en las rocas blancas y los dragones escamosos que duermen en sus cuevas. Al atravesar las montañas, contuvieron el aliento para impedir que las nieves rodasen sobre nosotros. Cada uno se ató un velo de gasa delante de los ojos. Al atravesar los valles, los pigmeos nos dispararon dardos desde los huecos de los árboles, y en la noche oíamos a los salvajes tocar sus tambores. Cuando llegamos frente a la torre de los monos, pusimos frutas delante de ellos, dejándonos pasar sin hacernos daño. Cuando llegamos frente a la torre de las serpientes, les dimos leche tibia en tazas de bronce, dejándonos pasar también. 3 veces durante nuestro viaje llegamos a las orillas del Oxo. Lo cruzamos sobre balsas de madera con grandes vejigas de piel hinchada. Los hipopótamos se enfurecieron con nosotros y trataron de matarnos, pero se atemorizaron al ver a los camellos. Los reyes de cada ciudad por donde pasábamos nos cobraban impuestos, pero no nos permitían entrar en ellas. Nos arrojaban pan desde las murallas, tortas de maíz cocidas con miel y tortas de harina fina llenas de dátiles. Por cada 100 ciesestos les dábamos una cuenta de ámbar. Cuando los habitantes de las aldeas nos veían venir, envenenaban los pozos y huían a la cima de las colinas. Luchamos contra los magadas, que nacen viejos y se vuelven jóvenes con los años, y mueren cuando se han convertido en niños pequeños, con los lactros, que se dicen hijos de tigres y se pintan de amarillo y de negro, y con los aurantes, que ponen a sus muertos en las copas de los árboles y viven en cavernas oscuras, temiendo que el sol, que es un dios, los mate, con los criminios, que veneran a un cocodrilo y le dan aros de vidrio verde y le alimentan con mantequilla y aves acabadas de matar, con los agazombas, que tienen cara de perro, con los shibanos, que tienen patas de caballo y corren más veloces que los propios caballos. Una tercera parte de los nuestros murió en las batallas y otra tercera murió de hambre. Los restantes murmuraban en contra mía, diciendo que yo les había traído mala suerte. Saqué de debajo de una piedra una culebra venenosa de cuernos y dejé que me picara. Al ver que aquella picadura no me causaba el menor daño, se asustaron. Al cuarto mes llegamos a la ciudad de Iyel. Era de noche cuando llegamos a la arboleda que está fuera de las murallas. El aire estaba sofocante porque la luna viajaba junto a Escorpión. Cogimos las granadas maduras de los árboles y las partimos, bebiendo su dulce jugo. Después nos sentamos en nuestras alfombras y esperamos la aurora. A la aurora nos levantamos y llamamos a la puerta de la ciudad. La puerta era de bronce rojizo y tenía esculpidos dragones marinos y dragones alados. Los guardias nos miraron desde las almenas y nos preguntaron qué queríamos. El intérprete de la caravana respondió que veníamos de la isla de Siria con mucha mercancía. Tomaron rehenes, diciéndonos que abrirían la puerta al mediodía, que esperásemos hasta entonces. Cuando fue mediodía, abrieron la puerta. Al entrar nosotros, la gente salía de sus casas y se agolpaba a vernos. Un pregonero daba la vuelta por la ciudad gritando a través de una caracola. Nos detuvimos en la plaza del mercado y los negros desataron los fardos de telas pintadas y abrieron los tallados cofres de sicómoro. Cuando terminaron los negros su tarea, los mercaderes sacaron sus extrañas mercancías, el lienzo encerado de Egipto, el lienzo pintado del país de los etíopes, las esponjas purpúreas de Tiro y las colgaduras azules de Sidón, los jarrones de frío ámbar, las finas vasijas de cristal y las curiosas vasijas de barro cocido. Desde el tejado de una casa nos observaban unas mujeres. Una de ellas llevaba una careta de cuero dorado. El primer día los sacerdotes vinieron y negociaron con nosotros. Al segundo día vinieron los nobles y al tercer día vinieron los artesanos y los esclavos. Así acostumbran a hacer con los mercaderes mientras permanecen en la ciudad. Nos quedamos allí durante una revolución de la luna. Cuando la luna iba a menguante, me sentí hastiado y me lancé a vagar por las calles de la ciudad, llegando al jardín del dios de ellos. Los sacerdotes, con vestimentas amarillas, se movían silenciosamente a través de los verdes árboles.
Sobre pavimento de mármol negro se levantaba la casa, de color entre rojo y rosado, en que tenía su morada, el dios. Sus puertas eran de laca, con toros y pavos reales de oro repujado y bruñido. El tejado era de tejas de porcelana verde mar, y el saliente alero estaba festoneado de campanitas. Cuando volaban junto a él las palomas blancas, rozaban con las alas las campanitas y las hacían tintinear. Enfrente del templo había un estanque de agua clara con baldosas de ónix veteado. Me senté al borde y con mis dedos pálidos toqué las anchas hojas de las plantas. Uno de los sacerdotes vino hacia mí y se detuvo detrás. Llevaba sandalias en los pies, una de suave piel de serpiente y la otra de plumaje de pájaros. Sobre la cabeza llevaba una mitra de fieltro negro decorado con media luna de plata. 7 amarillos diferentes estaban tejidos en su vestimenta y su rizada cabellera estaba teñida con antinomio. Después de un momento me habló y me preguntó qué deseaba. Le dije que mi deseo era ver al dios. El dios está cazando, dijo el sacerdote mirándome de un modo extraño con sus pequeños ojos oblicuos. Dime en qué bosque y cazaré con él, le respondí. Alisó los suaves pliegues de su túnica con sus largas uñas puntiagudas. El dios está durmiendo, murmuró. Dime en qué lecho y velaré junto a él, respondí. El dios está en el banquete, exclamó. Si el vino es dulce, beberé con él, y si es amargo, también beberé con él, fue mi respuesta. Inclinó la cabeza con asombro y cogiéndome de la mano me hizo levantar y me llevó al templo. Y en la primera cámara vi un ídolo sentado en trono de jaspe orlado de grandes perlas de fino oriente. Estaba esculpido en ébano, y la estatura de un hombre. En su frente había un rubí. Aceite espeso goteaba desde su cabello hasta los muslos. Sus pies estaban rojos de la sangre de un cabrito inmolado poco antes, y su talle ceñido por un cinturón de cobre adornado con 7 berilos. Y dije al sacerdote, ¿es este el dios? Y me contestó, este es el dios. Muéstrame al dios, le grité, o te mato. Y le toqué la mano y la mano se secó. Y el sacerdote me rogó diciendo, cure, mi señor, a su siervo y le mostraré al dios. Soplé con mi aliento sobre su mano y se puso sano de nuevo. Él tembló. Vi un ídolo de pie sobre un loto de jade y me condujo a la segunda cámara. Ornado de grandes esmeraldas estaba el dios esculpido en marfil. Su estatura era doble que la de un hombre. En la frente llevaba un crisólito y el pecho estaba untado de mirra y cinamomo. En una mano sostenía un cetro de jaspe curvo y en la otra un cristal redondo. Tenía contorno de bronce y alrededor de su gruesa garganta se veía un collar de serenitas. Y dije al sacerdote, ¿este es el dios? Y me contestó, este es el dios. Muéstrame al dios o te mato, le grité, y le toqué los ojos y quedó ciego. El sacerdote me rogó diciendo, cure mi señor a su siervo y le mostraré al dios. Soplé pues con mi aliento sobre sus ojos y recobraron el don de la vista. El sacerdote tembló de nuevo y me llevó a la tercera cámara y, oh asombro, en ella no se veía ningún dios, ni imagen de ninguna especie, sino únicamente un espejo redondo de metal, colocado sobre un altar de piedra. Y dije al sacerdote, ¿dónde está el dios? Él me respondió, no hay más dios que el espejo que ves, porque es el espejo de la sabiduría. Refleja todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, excepto el rostro del que en él se mira. No refleja la cara, para que sea sabio el que en él mira. Muchos otros espejos hay, pero son espejos de opinión. Solo este es el espejo de la sabiduría. Los que poseen este espejo lo saben todo, y no hay nada que se les esconda. Los que no lo poseen, no poseen la sabiduría. Por eso es Dios, y lo veneramos. Y miré en el espejo, y era tal como el sacerdote me lo había dicho. Y yo hice una cosa particular, cualquiera, y tengo oculto en un valle que se halla apenas a un día de distancia de aquí el espejo de la sabiduría. Permíteme que vuelva a reunirme contigo y a servirte. Serás más sabio que todos los sabios, poseerás la sabiduría. Permíteme volver a ti, y nadie será tan sabio como tú. Pero el joven pescador lanzó una carcajada. El amor es mejor que la sabiduría, dijo, y la sirenita me ama. No, no hay nada mejor que la sabiduría, dijo el alma. El amor es mejor, replicó el joven pescador, sumergiéndose en las profundidades del agua, y el alma se fue llorando entre las marismas. Transcurrió el segundo año, y el alma volvió a la orilla del mar. Llamó al joven pescador, volviendo éste a surgir de las aguas, y preguntó,
¿qué me quieres? Y el alma respondió, acércate más, para que pueda hablar contigo, porque he visto cosas maravillosas. El joven pescador se acercó y se acostó en el agua cerca de la orilla, apoyando la cabeza en una mano, y escuchó. El alma le dijo, cuando me fui de aquí el año pasado, volví rumbo al sur y viajé. Del sur viene toda cosa preciosa. 6 días viajé por los caminos reales que conducen a la ciudad de Aster, por los rojizos y polvorientos caminos reales donde desfilan los peregrinos. Viajé. A la mañana del 7.º día levanté los ojos y, oh asombro, la ciudad yacía a mis pies porque está en un valle. La ciudad tiene 9 puertas, y frente a cada una de ellas hay un caballo de bronce que relincha cuando los beduinos bajan de las montañas. Las murallas están revestidas de cobre, y las torres de los centinelas, protegidas de tejados de bronce. En cada torre hay un arquero con un arco en la mano. Al salir el sol dispara una flecha contra un tantán, y al ponerse el sol toca un cuerno. Cuando intenté penetrar, los guardias me detuvieron y me preguntaron quién era yo. Les contesté que era un derviche que iba hacia la Meca, donde había un velo verde sobre el cual manos de ángeles habían bordado el Corán en letras de plata. Se llenaron de asombro y me dejaron pasar. Dentro, aquello era como un inmenso bazar. Verdaderamente deberías haberme acompañado. A través de las estrechas calles los alegres farolillos de papel se agitaban como grandes mariposas. Cuando sopla el viento sobre los tejados se levantan y caen como burbujas de colores. Delante de sus puestos están sentados los mercaderes en alfombras de seda. Llevan largas barbas negras y los turbantes cubiertos de cequíes de oro. Con los fríos dedos mueven largas sartas de ámbar y huesos de melocotón labrados. Unos venden nardos y curiosos perfumes de las islas del Océano Índico, espeso aceite de rosas rojas, mirra, florecillas de clavo. Cuando se para hablar con ellos, echan granos de incienso en un brasero de carbón de encina y perfuman el aire. Vi a un sirio que tenía en las manos una vara delgada como un junco, y los grises de humo subían de ella, y su olor, al quemarse, era semejante al olor de los almendros rosados en primavera. Otros venden brazaletes de plata realzados con turquesas de azul intenso, ajorcas de hilo de bronce con orla de aljófar, uñas de tigre engastadas en oro, uñas de gato dorado que llaman leopardo, engastadas también en oro, pendientes de esmeraldas agujereadas y anillos de jade. De las casas de té salían acordes de guitarra, y en ellas los fumadores de opio, con sus blancas caras sonrientes, miraban a los que pasaban. Verdaderamente deberías haberme acompañado. Los vendedores de vino se abren paso entre la multitud con grandes pellejos negros a la espalda. Algunos de ellos venden vino de Shiraz, dulce como la miel. Lo sirven en tacitas y riegan sobre él pétalos de rosa. En el mercado están los fruteros, que venden toda especie de frutas, higos maduros de pulpa rojiza, melones, que huelen a almizcle y son amarillos como topacios, cidras, pomas rosas, racimos de uvas blancas, naranjas redondas de oro rojizo y limones ovalados de oro verdoso. Una vez vi pasar a un elefante. Tenía la trompa pintada con bermellón y cúrcuma, y en las orejas una red tejida con hilo de seda carmesí. Se detuvo frente a uno de los puestos y comenzó a comer naranjas. El dueño no hacía más que reírse. No puedes figurarte lo raras que son esas gentes. Cuando están contentos van en busca de los vendedores de pájaros y les compran un pájaro enjaulado, dándoles después libertad para sentirse más felices. Cuando están tristes, se azotan con ramas de espino para que su tristeza no disminuya. Una noche encontré a unos negros que llevaban un pesado palanquín a través del bazar. Era de bambú dorado, y las varas de laca bermeja, tachonadas de pavos reales de bronce. En las ventanillas colgaban visillas tenues de muselina bordada con alas de escarabajos y aljófar diminuto. Cuando pasó ante mí una circasiana de rostro pálido, miró al exterior y me sonrió. La seguí y los negros apretaron el paso gruñendo, pero eso no me importó. Se apoderó de mí una vivísima curiosidad. Al fin se detuvieron entre una casa blanca, cuadrada. No había en ella ventanas, solo una puertecita como la entrada de una tumba. Dejaron en el suelo el palanquín y golpearon 3 veces con un aldabón de cobre. Un armenio con caftán de cuero verde miró por la mirilla, y cuando los vio les abrió. Tendió una alfombra en el suelo y la mujer salió del palanquín. Al entrar se volvió y me sonrió nuevamente. Nunca había yo visto una cara tan pálida. Cuando salió la luna, volví a aquel lugar y busqué la casa, pero ya no se encontraba allí. Al ver eso comprendí quién era la mujer y por qué me había sonreído. Verdaderamente deberías haberme acompañado.
En la fiesta de la luna nueva, el joven emperador salió de su palacio yendo a la mezquita a rezar. Sus cabellos y sus barbas estaban teñidos con pétalos de rosa, y sus mejillas empolvadas con polvo de oro. Las palmas de sus manos y las plantas de sus pies estaban amarillas, teñidas con azafrán. Al amanecer salió de su palacio con vestimenta de plata, y al anochecer volvió con vestimenta de oro. Las gentes se echaban al suelo y ocultaban la cara a su paso, pero yo no lo hice. Me detuve junto al puesto de un vendedor de dátiles y esperé. Cuando el emperador me vio, enarcó sus pintadas cejas y se detuvo. Me quedé inmóvil y no le hice la reverencia. La gente se maravillaba de mi audacia y me aconsejaba que huyera de la ciudad. No les hice caso, sino que me fui a sentar con los vendedores de ídolos extranjeros, que son odiados a causa de su comercio. Cuando les dije lo que había hecho, cada uno de ellos me dio un ídolo y me rogó que me fuera de allí. Por la noche, cuando yacía yo sobre cojines en una casa de té que está en la calle de las Granadas, los guardias del emperador entraron y me llevaron a palacio. Al trasponer el umbral de cada puerta, la cerraban y le ponían una cadena. En el interior del edificio había un gran patio con una arquería alrededor. Los muros eran de alabastro blanco, en el que aparecían incrustados aquí y allá azulejos verdes y azules. Los pilares eran de mármol, color de melocotón. Nunca había visto yo nada semejante. Al cruzar el patio, dos mujeres cubiertas con velo miraron desde un balcón y me maldijeron. Los guardias apresuraron el paso y el cuenco de las lanzas sonaba sobre el lustroso pavimento. Abrieron una puerta de marfil labrado y me encontré en un bien regado jardín con 7 terrazas. Estaba plantado con tulipanes grandes, margaritas y aloes plateados, como un fino canuto de cristal. Se veía una fuente en la oscuridad. Los cipreses semejaban antorchas que se habían consumido. En uno de ellos cantaba un ruiseñor. En el fondo del jardín había un pequeño pabellón. Al aproximarnos a él, dos eunucos salieron a nuestro encuentro. Sus gruesas figuras se balanceaban al andar y nos dirigían miradas curiosas, con sus ojos de párpados amarillentos. Uno de ellos llamó al capitán aparte y le habló en voz baja. El otro masticaba pastillas aromáticas que sacaba de una caja ovalada de esmalte lila con gran afectación. Luego de unos momentos, el capitán de la guardia despidió a los soldados. Volvieron a palacio. Los eunucos marchaban lentamente tras ellos, y al pasar arrancaban moras dulces de los árboles. En una ocasión, el más viejo de los dos eunucos volvió la cabeza y me dirigió una sonrisa perversa. El capitán de la guardia me indicó que me dirigiera a la entrada del pabellón. Me adelanté sin vacilar, descorrí la pesada cortina y entré. El joven emperador se hallaba echado en un lecho de pieles de león y tenía un gerifalte posado en la mano. Detrás de él estaba un nubio con turbante, desnudo hasta la cintura y con pesados aros en las agujereadas orejas. Sobre una mesa junto al lecho había una gran cimitarra de acero. Cuando me vio el emperador frunció el ceño y me dijo: «¿Cómo te llamas? ¿Sabes que soy el emperador de esta ciudad?». Pero yo no le contesté. Señaló la cimitarra con el dedo y el nubio la cogió. Se abalanzó sobre mí y descargó un violento golpe. La hoja me atravesó sin hacerme daño. El nubio cayó de bruces en el suelo. Al levantarse le castañeteaban los dientes de terror y se ocultó detrás del lecho. El emperador se puso en pie de un salto, echó mano de una lanza que había en un asillero y me la arrojó. La atrapé al vuelo y partí en dos el ástil. Me disparó una flecha, pero yo levanté la mano y la detuve en el aire. Entonces sacó de su cinturón la daga y con ella mató al esclavo nubio para que no contara su deshonor. El nubio se retorció como una serpiente pisoteada y de sus labios brotó espuma roja. Apenas muerto el nubio, se volvió hacia mí el emperador y después de secarse con un pañuelo de seda púrpura las gotas de sudor que le corrían por la frente, me dijo: «¿Eres acaso algún profeta y no debo hacerte daño? ¿O el hijo de algún profeta y no puedo herirte? Te ruego que abandones la ciudad esta misma noche, porque mientras estés en ella no soy su señor». Y yo le contesté: «Me iré si me das la mitad de tus tesoros. Dame la mitad de tus tesoros y me marcharé». Me cogió de la mano y me condujo al jardín. Cuando me vio el capitán de la guardia se quedó maravillado. Cuando los eunucos me vieron les temblaron las rodillas y cayeron al suelo aterrados. Hay una cámara en palacio que tiene 8 muros de pórfido rojo y techo con artesonado de bronce, del cual penden arañas. El emperador tocó uno de los muros y se abrió. Atravesamos un corredor iluminado por una multitud de antorchas. A cada lado, en nichos, había grandes tinajas de vino llenas de monedas de plata hasta arriba.
Cuando llegamos al centro del corredor, el emperador dijo la palabra que nunca debe pronunciarse, y una puerta de granito giró sobre sus goznes secretos. Él se cubrió la cara con las manos para no deslumbrarse. No es posible imaginar la magnificencia de aquel lugar. Había enormes caparazones de tortuga llenos de perlas y grandes selenitas huecas en donde se amontonaban los rubíes. El oro estaba almacenado en cofres de piel de elefante y el polvo de oro en botellas de cuero. Había ópalos y zafiros, aquellos en tazas de cristal, estos en tazas de jade. Había esmeraldas redondas dispuestas en hileras sobre delgados platos de marfil, y en un rincón había sacos de seda llenos de turquesas, los unos de berilos y los otros. Los cuernos de marfil estaban atestados de amatista purpúrea, y los cuernos de bronce atestados de calcedonias y sartios. De los pilares, que eran de cedro, colgaban sartas de velóculos amarillos. Sobre escudos ovalados y planos había carbunclos, unos color de vino, otros color de hierba, y no te cuento sino una décima parte de lo que allí había. Y cuando el emperador se apartó las manos de la cara, me dijo: Esta es mi sala de tesoros. La mitad de lo que hay aquí es tuyo, como te prometí. Te daré camellos y camelleros, harán lo que les pidas. Te llevarán tu parte a cualquier parte del mundo a donde desees llevártela. Se hará esta noche, porque no quiero que el sol, que es mi padre, vea que hay en mi ciudad un hombre a quien no consigo matar. Pero yo le respondí: Tuyo es el oro que hay aquí, tuya también la plata, tuyas las piedras preciosas y las cosas de valor. Yo no las necesito. No me llevaré nada tuyo, exceptuando ese pequeño anillo que llevas en el dedo. Y el emperador frunció el ceño. No es más que un anillo de plomo, dijo, y no tiene ningún valor. Llévate la mitad de mis tesoros y vete de mi ciudad. No, le contesté. No me llevaré más que ese anillo de plomo, porque sé lo que lleva escrito y para qué. El emperador tembló y me rogó, diciendo: Llévate todo el tesoro y vete de mi ciudad. La mitad que es mía será tuya también. Entonces hice una cosa particular, pero no importa saber qué fue, porque en una caverna que está apenas a un día de camino de aquí, he escondido el anillo de la riqueza. Está apenas a un día de camino de aquí y espera tu llegada. El que posea el anillo será más rico que todos los reyes de la tierra. Ven pues, cógelo y las riquezas del mundo serán tuyas. Pero el joven pescador lanzó una carcajada. El amor es mejor que la riqueza, dijo. La sirenita me ama. No, no hay nada mejor que la riqueza, dijo el alma. El amor es mejor, respondió el joven pescador, sumergiéndose en las aguas. El alma se fue llorando por entre las marismas. Y cuando llegó el tercer año, el alma volvió a la orilla del mar y llamó al joven pescador. Él volvió a salir de las aguas y preguntó: ¿Por qué me llamas? Y el alma le respondió: Acércate más para que pueda hablar contigo, porque he visto cosas maravillosas. El joven pescador se acercó, se acostó en el agua cerca de la orilla, apoyó la cabeza en la mano y escuchó. Y el alma le dijo: En una ciudad que conozco, hay una posada cerca de un río. Allí estuve con marineros que bebían vinos de dos colores diferentes y comían pan de cebada y pececillos salados servidos en hojas de laurel con vinagre. Cuando estábamos allí sentados divirtiéndonos, entró un anciano con una alfombra de piel y un laúd que tenía dos cuernos de ámbar. Cuando dejó extendida en el suelo la alfombra, tocó con una pluma de ave las cuerdas de alambre de su laúd. Una muchacha con la cara cubierta por un velo entró corriendo y se puso a bailar ante nosotros. Su rostro se cubría con velo de gasa, pero sus pies estaban desnudos. Desnudos estaban sus pies y se movían sobre la alfombra como si fueran palomas blancas. Nunca he visto cosa tan maravillosa. La ciudad en la que baila está a un día de camino de aquí. Cuando el pescador oyó las palabras de su alma, recordó que la sirenita no tenía pies y no podía bailar. Un gran deseo se apoderó de él y se dijo: No es más que un día de camino y puedo regresar a reunirme con mi amor. Y lanzó una carcajada y se puso en pie dentro del agua, dirigiéndose a la orilla. Y cuando llegó a arena seca, lanzó otra carcajada y tendió los brazos al alma. El alma dio un grito de alegría y corrió hacia él, penetró en él. El joven pescador vio formarse ante sí, en la arena de la playa, aquella sombra del cuerpo, que es el cuerpo del alma. Y su alma le dijo: No tardaremos. Vámonos de aquí, porque los dioses del mar son celosos y tienen a sus órdenes monstruos que hacen lo que ellos les pidan. Se alejaron de allí más que aprisa. Viajaron toda la noche bajo la luz de la luna y todo el día siguiente bajo el calor del sol.
Al anochecer llegaron a una ciudad. El joven pescador le dijo a su alma, ¿es esta la ciudad donde baila aquella de quien me hablaste? Y su alma le respondió, no es esta la ciudad, sino otra, pero entremos en esta. Entraron y atravesaron las calles. Al pasar por la calle de los joyeros, el joven pescador vio una preciosa copa de plata que se exhibía para la venta. Su alma le dijo, coge esa copa y escóndela. El joven pescador cogió la copa y la escondió entre los pliegues de su túnica, y salieron apresuradamente de la ciudad. Y cuando llevaban caminada una legua, el joven pescador frunció el ceño y arrojó la copa lejos de sí, diciéndole al alma, ¿por qué me dijiste que cogiera la copa y la escondiera, si con ello cometí una mala acción? Pero su alma le contestó, tranquilízate, tranquilízate. Y al anochecer del día siguiente llegaron a una ciudad. El joven pescador dijo a su alma, ¿es esta la ciudad donde baila aquella de quien me hablaste? Y su alma le contestó, no, no es esta la ciudad, sino otra, pero entremos en esta. Entraron y atravesaron las calles. Al pasar por la calle de los vendedores de sandalias, el joven pescador vio a un niño de pie junto a un cántaro de agua, y su alma le dijo, pégale a ese niño. El joven pescador le pegó hasta que se echó a llorar, saliendo enseguida de la ciudad apresuradamente. Y cuando llevaban una legua caminada, el joven pescador se encolerizó y dijo a su alma, ¿por qué me dijiste que pegara a aquel niño si con ello cometía una mala acción? Pero el alma le contestó, tranquilízate, tranquilízate. Y al anochecer del tercer día llegaron a una ciudad, y el joven pescador preguntó a su alma, ¿es esta la ciudad donde baila aquella de quien me hablaste? Y su alma le contestó, tal vez sea esta. Entremos. Entraron y atravesaron las calles, pero en ninguna parte pudo el joven pescador hallar el río ni la posada cerca de él. La gente de la ciudad le miraba con curiosidad. Él sintió miedo y le dijo a su alma, vámonos, porque la bailarina de los pies blancos no está aquí. Pero su alma le contestó, no, quedémonos, porque la noche está oscura y habrá ladrones por el camino. Entonces el joven pescador se sentó a descansar en la plaza del mercado. Poco después pasó un mercader encapuchado, con mano de tela de tartaria y linterna de cuero agujereado, suspendida de una caña nudosa. El mercader le dijo, ¿por qué te sientas en la plaza del mercado si las tiendas se cerraron y están atados los fardos de mercancías ya? Y el joven pescador le respondió, no hallo posada en la ciudad, ni tengo pariente que me dé asilo. ¿No somos todos hermanos? Dijo el mercader. ¿No somos todos criaturas de Dios? Ven conmigo, que tengo habitación para invitados. Y el joven pescador se levantó y siguió al mercader a su casa. Después de atravesar un jardín de granados y de entrar en la morada, el mercader le trajo agua de rosas en taza de cobre para que se lavara las manos, melones maduros para que aplacara su sed. Le puso delante de un plato de arroz y un trozo de cabrito asado. Y cuando terminó, el mercader le llevó a su habitación, que era para invitados, despidiéndose de él, deseándole un buen sueño. Y el joven pescador le dio las gracias y le besó el anillo que llevaba en la mano, acostándose sobre las alfombras de pelo de cabra. Después de cubrirse con una piel de lana, lana de carnero, se quedó dormido. Y 3 horas antes de que amaneciera, cuando aún era de noche, su alma le despertó y le dijo, levántate y ve al aposento del mercader, al aposento en que duerme, y mátalo. Quítale su oro, porque lo necesitamos. Y el joven pescador se levantó y se deslizó sin hacer ruido hacia el aposento del mercader. A sus pies se veía un alfanje curvo, y en la bandeja junto a él había 9 bolsas de oro. El joven pescador extendió la mano y tocó el alfanje. Al tocarlo se despertó el mercader, y saltando de la cama se apoderó del alfanje, gritando, ¿devuelves mal por bien y pagas con derramamiento de sangre la bondad que tuve para contigo? Y el alma le dijo al joven pescador, mátalo. Y él golpeó al mercader hasta dejarlo desmayado, y entonces, apoderándose de las 9 bolsas de oro, huyó a través del jardín de granados y corrió de cara al lucero de la mañana. Y cuando llevaba caminada una legua fuera de la ciudad, el joven pescador se golpeó el pecho y le dijo a su alma, ¿por qué me ordenaste matar al mercader y robarle su oro? En verdad eres mala. Pero su alma le dijo, tranquilízate, tranquilízate. No, dijo el joven pescador, no me tranquilizaré, porque odio todo lo que me has ordenado hacer. A ti también te odio, y te ordeno que me digas por qué has procedido así conmigo. Cuando me abandonaste y me lanzaste al mundo, no me diste corazón. Así es que aprendí a hacer todas esas cosas, y a que me gustaran. ¿Qué dices? Murmuró el joven pescador.
Lo sabes, contestó el alma, lo sabes perfectamente. ¿Has olvidado que no me diste corazón? Seguro que no. No me molestes ni te desazones. Tranquilízate, porque no habrá dolor que no arrojes lejos de ti, ni placer que no acojas. Y cuando el joven pescador oyó estas palabras, se puso a temblar y dijo a su alma: No, eres mala. Me has hecho olvidar a mi amor. Me has tentado y has guiado mis pies por caminos de pecado. Y su alma le respondió: No, has olvidado que cuando me lanzaste al mundo no me diste corazón. Vámonos, vámonos a otra ciudad y divirtámonos, porque tenemos 9 bolsas de oro. Pero el joven pescador arrojó al suelo las bolsas de oro y las pisoteó. No, gritó, no quiero tener nada que ver contigo, ni he de viajar contigo más, sino que te arrojaré de mí como antes, te arrojaré lejos de mí ahora mismo, porque no me has traído nada bueno. Y se puso de espaldas a la luna y con el cuchillo de piel de víbora verde trató de cortar de alrededor de sus pies aquella sombra del cuerpo que es el cuerpo del alma. Pero su alma no se separó de él, ni prestó atención a su mandato, sino que le dijo: El hechizo que te dijo la bruja no te sirve ya. No puedo abandonarte, ni tú puedes arrojarme de ti. Solo una vez en su vida el hombre puede separarse de su alma, y el que la recibe de nuevo tiene que conservarla para siempre. Ese es su castigo y su premio. Y el joven pescador palideció, crispó los puños y gritó: Aquella bruja era una mala bruja, puesto que no me advirtió eso. No, replicó el alma, la bruja fue fiel a aquel a quien venera y a quien servirá siempre. Y cuando el joven pescador supo que no podía liberarse de su alma, que era alma perversa y viviría siempre con él, se arrojó al suelo llorando amargamente. Al llegar el nuevo día, el joven pescador se levantó y dijo a su alma: Ataré mis manos para no obedecerte y cerraré mis labios para no decir las palabras que me dices. Volveré al lugar donde mora aquella a quien amo. Volveré al mar y a la bahía donde canta ella. La llamaré. Le contaré el daño que me has hecho. Y su alma le tentó diciéndole: ¿Qué vale ese amor tuyo para que quieras volver a él? El mundo posee mujeres mucho más hermosas. Están las bailarinas de Samaria, que bailan del modo que lo hacen todos los pájaros y todos los animales. Sus pies están teñidos con aleña y llevan campanillas de cobre en las manos. Se ríen al bailar y su risa es clara como la risa de las aguas. Ven conmigo y te las mostraré. ¿Qué escrúpulos son esos a propósito del pecado? Lo que es agradable al paladar no se ha hecho para que lo comamos. ¿Hay acaso veneno en lo que es dulce de beber? No te tortures y ven conmigo a otra ciudad. Hay una ciudad pequeña cerca de aquí y en ella hay un jardín de tulipanes. En aquel hermoso jardín moran los pavos reales. Unos son blancos y otros tienen el pecho azul. Sus colas, cuando se abren al sol. Son como discos de marfil y discos de oro. La que les da de comer baila para divertirlos. A veces baila sobre las manos y otras veces baila sobre los pies. Sus ojos llevan pintura de antimonio y las aletas de la nariz tienen forma de alas de golondrina. De una de ellas cuelga una flor que es una perla cincelada. Ríe mientras baila, y las ajorcas de plata de sus tobillos tintinean como campanas de plata. No te tortures más y ven conmigo a la ciudad. Pero el joven pescador no contestó a su alma. Cerró sus labios con el sello del silencio y ató sus manos con cuerda fuerte y se puso en marcha hacia el lugar de donde había venido, hacia la bahía donde solía cantar su amor. Y durante el camino su alma le tentó sin cesar, pero él no le respondía ni hacía ninguna de las cosas que le sugería. Tanto era el poder del amor que en él vivía. Y cuando llegó a la orilla del mar, desató la cuerda de sus manos y quitó de sus labios el sello de silencio, llamando a la sirenita. Pero ella no acudió a la llamada, aunque él la llamó todo el día, suplicándola. Y su alma se burlaba de él y decía: En verdad, bien puede decirse que tu amor te proporciona muy poco placer. Eres como aquel que en tiempos de sequía quiere guardar agua en recipientes rotos. Regalas lo que tienes y nada recibes a cambio. Mejor sería que te vinieras conmigo porque sé dónde está el valle del placer y las cosas que allí se hacen. Pero el joven pescador no contestaba al alma. En la quebrada de la roca se fabricó una choza de cañas y allí vivió durante un año. Cada mañana llamaba a la sirenita, cada mediodía la llamaba, cada noche pronunciaba su nombre, pero nunca salió ella del mar para reunirse con él, ni pudo hallarla en ninguna parte, aunque la buscó en las cavernas y en el agua verde, en los remansos de la corriente y en los pozos que están en el fondo de las regiones profundas. Y su alma le tentaba sin cesar, y le susurraba cosas terribles, pero no pudo con él. Tan grande era el poder de su amor. Y cuando pasó el año, el alma pensó para sí:
He tentado a mi dueño con el mal, y su amor es más fuerte que yo. Le tentaré ahora con el bien y quizá venga conmigo. Habló pues al joven pescador. Te he contado las alegrías del mundo y has hecho oídos sordos. Deja que te hable ahora de los dolores del mundo, que tal vez quieras escucharme, porque en verdad el dolor es el dueño del mundo, y no hay quien se escape de sus redes. Hay quienes carecen de vestimenta y quienes carecen de pan. Hay viudas vestidas de harapos. Los leprosos andan entre los pantanos y se maltratan entre sí. Los mendigos van y vienen por los caminos reales y sus alforjas están vacías. Por las calles de las ciudades reina el hambre y la peste se sienta a sus puertas. Ven, vamos a remediar esas cosas y hacer que desaparezcan. ¿Por qué permaneces aquí, llamando a tu amor, si no acude a tu llamada? ¿Y qué vale el amor para que le concedas tanta importancia? Pero el joven pescador no le contestó. Tan grande era el poder de su amor. Cada mañana llamaba a la sirenita, cada mediodía, cada noche pronunciaba su nombre, pero nunca salió ella del mar para reunírsele, ni pudo él hallarla en ninguna parte, aunque la buscó en las corrientes del mar, en los valles que yacen bajo las olas, en el mar que la noche torna purpúreo, en el mar que la aurora torna gris. Y al terminar el segundo año, el alma habló al joven pescador en la noche cuando estaba sentado en su choza de cañas. Mira, te he tentado con el bien y con el mal, y tu amor es más fuerte que yo. No te tentaré más, y te ruego que me dejes entrar en tu corazón para que seamos uno tú y yo, como en otros tiempos. Entra, dijo el joven pescador, porque bien creo que en los días en que anduviste sola por el mundo habrás sufrido mucho. Ay, dijo el alma, no hallo por dónde entrar, tan lleno está tu corazón de amor. Y sin embargo yo querría ayudarte, dijo el joven pescador. Y cuando dijo estas palabras, surgió del mar un clamor de duelo, como el grito que oyen los hombres cuando muere uno de los hijos del mar. Y el joven pescador dio un salto y abandonó su choza de cañas y corrió a la playa, y las negras olas corrían apresuradamente hacia la playa, trayendo consigo una carga más blanca que la plata. Blanca era como la espuma y flotaba sobre las olas como una flor. Y la marejada la arrancó de las olas, y la espuma la arrancó de la marejada, y la playa la recibió. Y el joven pescador vio tendido a sus pies el cuerpo de la sirenita, muerta yacía a sus pies. Llorando como el que está anonadado por el dolor, se arrojó al suelo junto a ella, besó el rojo frío de la boca y jugueteó con el ámbar mojado de la cabellera. Se arrojó a la arena, sollozando con temblor, y con los brazos morenos la apretaba contra su pecho. Fríos estaban los labios, pero él los besaba. Salobre era la miel de la cabellera, pero él la saboreaba con amarga alegría. Besaba los párpados cerrados y la sal que había en ellos era menos amarga que sus lágrimas. Se confesó con el cadáver. En las conchas de sus orejas vertió el agrio vino de su historia. Puso las manecitas frías en torno a su propio cuello y con los dedos tocó las delicadas fibras de la garganta. Amarga, amarga era su alegría y lleno de extraño contento su dolor. El oscuro mar avanzaba hacia él y la blanca espuma gemía como los leprosos. Con garras blancas de espuma, el mar tiraba zarpazos a la playa. Desde el palacio del rey del mar llegaba de nuevo el clamor de duelo, y en la lejanía marina los grandes tritones soplaban en cuernos roncos. Huye, decía el alma, porque el mar avanza, y si permaneces aquí te matará. Huye, que tengo miedo ya, que tu corazón está cerrado para mí por la grandeza de tu amor. Huye al lugar seguro, no querrás mandarme sin corazón al otro mundo. Pero el joven pescador no escuchaba a su alma, y seguía llamando a la sirenita. El amor es mejor que la sabiduría, y más precioso que la riqueza, más hermoso que los pies de las hijas de los hombres. El fuego no puede consumirlo y apagarlo las aguas. Te llamé a la aurora y no acudiste a mi llamada. La luna oyó tu nombre, pero no prestaste oídos a mi voz, porque con maldad te abandoné y para mi mal me alejé de aquí. Pero mi amor persistió en mí, y fue siempre fuerte, y nada pudo con él, aunque he visto el mal y he visto el bien. Ahora que has muerto, moriré contigo. Y el alma le rogaba que se alejara de allí, pero él no quiso, tan grande era su amor. Y el mar avanzó y quiso cubrirlo con sus olas. Y cuando él conoció que su fin estaba próximo, besó con pasión los labios fríos de la sirenita, rompiéndose el corazón que dentro de él vivía. Y como con la plenitud de ese amor se rompió su corazón, el alma halló entrada en él, penetró y se unificó con él como antes, y el mar cubrió al joven pescador con sus olas.
Cuando llegó la mañana, el sacerdote salió a bendecir el mar porque había estado movido, y con él fueron los monjes y los músicos, y los portadores de cirios, y los turiferarios, y una gran multitud. Y cuando el sacerdote llegó a la playa, vio al joven pescador que flotaba muerto sobre las aguas, abrazado al cuerpo de la sirenita, y retrocedió frunciendo el ceño. Hizo la señal de la cruz y alzando la voz dijo: No voy a bendecir el mar, ni nada de lo que haya en él. Malditos sean los hijos del mar y malditos los que traten con ellos. Y en cuanto a aquel que por el amor olvidó a Dios y por eso yace aquí con su amante muerto por castigo de Dios, tomad su cuerpo y el cuerpo de su amante y enterradlos en el rincón del campo de los bataneros. Y no pongáis ningún nombre sobre la tumba, ni señal de ninguna especie, para que nadie reconozca el lugar donde yacen, porque estuvieron malditos en vida y serán malditos también en la muerte. Y las gentes hicieron lo que el sacerdote les mandó, y en el rincón del campo de los bataneros, donde no crecen hierbas dulces, cavaron un hoyo profundo echando en él los cadáveres. Y transcurridos 3 años, un día de fiesta, el sacerdote fue a la capilla para mostrar al pueblo las llagas del Señor y hablarles de la ira de Dios. Y cuando se hubo revestido con sus ornamentos, entró y se inclinó ante el altar. Vio que el altar estaba cubierto por extrañas flores que nunca había visto antes. Eran extrañas de ver y de curiosa hermosura, y su hermosura inquietaba al sacerdote, y el olor era muy suave para su olfato, y se sintió contento, y no sabía por qué estaba contento. Y después de abrir el tabernáculo, y de incensar la custodia que en él se guardaba, y de mostrar la blanca hostia a los fieles, y de esconderla otra vez tras el velo de los velos, comenzó a hablar a las gentes, deseoso de hablarles de la ira de Dios. Pero la hermosura de las blancas flores le inquietaba, y el olor era muy suave para su olfato, y otras palabras vinieron a sus labios, y no habló de la ira de Dios, sino del Dios cuyo nombre es amor. Y no sabía por qué hablaba así. Y cuando terminó sus palabras, las gentes lloraban, y el sacerdote volvió a la sacristía y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y los diáconos acudieron y comenzaron a quitarle los ornamentos, y le quitaron el alba, el cíngulo, el manípulo y la estola, y permanecía inmóvil, como si estuviera soñando. Y cuando la desvistieron de los ornamentos, miró a los diáconos y les preguntó: ¿Qué flores son esas que hay en el altar y de dónde vienen? Y le respondieron: No sabemos qué clase de flores son, pero vienen del rincón del campo de los bataneros. Y el sacerdote se estremeció y volvió a su casa y se entregó a la oración. Y a la mañana siguiente, cuando todavía brillaba la aurora, salió con los monjes y los músicos y los portadores de cirios y los turiferarios y una gran multitud, llegó hasta la orilla del mar, y bendijo el mar y todas las cosas que viven en él. Bendijo también a los faunos, y a todos los pequeños seres que bailan en la pradera, y a los seres de brillantes ojos que curiosean por entre las hojas. Bendijo todas las cosas del mundo de Dios. Y las gentes estaban llenas de asombro y de júbilo, pero nunca más volvieron a crecer flores de ninguna especie en el rincón del campo de los bataneros. El campo permaneció seco como antes, ni volvieron los hijos del mar a la bahía como en otro tiempo, porque no fueron a otra parte del mar.